por gusto perderíamos tiempo tratando de ver el tema de diagnóstico, ¿no? Ya todos saben bien cómo diagnosticar una neumonía. El cuadro clínico prototipo no es el paciente que viene con disnea, tos, con producción de secreciones, fiebre, puede tener dolor pleurítico, ¿sí? Y al examen clínico pues vamos a tener crepitantes en el examen físico, al nivel de la radiografía. Vamos a tener un patrón de consolidación lobar, generalmente basal. Y en el caso, no olvidemos que tenemos tres tipos diferentes de patrones radiográficos, ¿no? Como conversábamos en las clases, el patrón típico, que es el consolidativo, el patrón atípico, que es el de neumonía intersticial, que es de los típicos de las neumonías atípicas, ¿no? Que si recordamos bien las neumonías atípicas, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Micoplasma, clamidia, las dos clamidias, ¿no? La clamidia neumófila y la clamidia Citachi. De ahí luego la Coxiella burnetii, de ahí Legionella, ¿sí? Y también las virales, ¿no? ¿Cuáles son las virales? Influenza, COVID, ¿no? Las principales, ¿sí? Y cada una tenía una característica importante, ¿no? Si nos van a preguntar en un examen, es probable que utilicen Legionella, ¿no? Porque Legionella tiene cosas muy características que la diferencian de otras, ¿no? Que son, ¿se acuerdan cuáles eran? Diarrea y hiponatremia, ¿no? Son característicos la diarrea y la hiponatremia. Entonces, sí nos podrían preguntar. De las otras atípicas, la que provoca mialgias, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Influenza, ¿no es cierto? Influenza provocaba mialgias. Esa es una característica muy típica que también nos podrían preguntar, ¿no? Y en estas el patrón radiográfico es intersticial, la clínica es muy variable. La tos, de ser productiva, puede pasar a ser una tos seca, ¿no? Puede haber la disociación clínico-radiológica, ¿no? En un paciente que clínicamente quizás no podamos encontrar los típicos crépitos, ¿no? Por ahí podemos encontrar sibilantes o un tórax, el cual no va a tener ningún ruido en particular, y simplemente lo vamos a diagnosticar por la fiebre y por una radiografía de tórax en la cual vamos a encontrar un patrón intersticial en la placa, ¿sí? Entonces, como estamos viendo el tema de terapéutica, finalmente es ver el tratamiento, ¿no? Y acá tenemos que lo primero que tienen que hacer ustedes luego de haber hecho el diagnóstico es cómo tratar y dónde tratar. ¿Ya? Eso es importante. O sea, ¿lo manejo en su casa o lo manejo en un hospital? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y para eso necesitamos los scores, ¿sí? Y como en la parte práctica ya les dije, PSI es el mejor, ¿sí? Pero que nos pongan en un examen PSI va a ser muy complejo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas variables, a diferencia de este, ¿sí? A diferencia del CURP 65. Y lo importante del CURP 65 viene aquí abajo, ¿sí? Si es de 0 a 1 punto, el riesgo de muerte es bajo, por tanto el manejo puede ser ambulatorio, en casa, ¿sí? Si es de 2 puntos, en adelante el manejo tiene que ser intrahospitalario, ¿sí? El 3 podríamos considerar UCI, 4 o 5 considerar administración en UCI, ¿sí? Siempre tengan presente que CURP 65 no es un buen score para predecir el ingreso a UCI. Para predecir ingreso a UCI el mejor es el SMART-COP, ¿sí? El SMART-COP es el mejor para predecir ingreso a UCI, pero con este nos basta para saber si es que el paciente lo podemos manejar en ambulatorio o hospitalario, ¿sí? Y aquí tienen el PSI, que lo importante del PSI es que, bueno, sí, por favor, que revisemos los valores, ¿no? Si ven arriba, dice, si es hombre, la cantidad de años, ¿no? Si tiene 65 años, el puntaje será 65, ¿sí? Si es mujer y tiene 65, el puntaje será 55, porque hay que restarle 10. Y así le van sumando y a las finales lo que le salga, si es menor de 70, menor o igual a 70, lo podemos manejar en domicilio. Si es entre 71 y 90, podemos observarlo y luego reevaluarlo, ¿sí? Y si es más de 90, definitivamente tiene que estar ingresado en un hospital.
¿A qué se refiere con la reevaluación? ¿No? Que ese paciente tiene que ingresar a observación para ver cómo van sus parámetros vitales y según lo que nos marca esto definir, ¿no? Y el principal valor que tenemos en cuenta es el PaO2. Si el PaO2 es menor de 60 o la saturación es menor de 90, se recomienda que ese paciente se hospitalice. Entonces, si ustedes tienen un paciente que en el puntaje de PSI le sale 80, por ejemplo, entonces, si es que si el paciente le sale 80, entonces, y tiene un PO2 menor de 60 y una saturación menos de 90, lo hospitalizo. Pero si ese paciente con PSI de 80 tiene un PO2 más de 60 o una saturación más de 90, pues lo puedo manejar ambulatoriamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo que definir. Entonces, si ustedes tienen un cuadro clínico sugestivo de neumonía en el examen y por ahí ven una urea, que les ponen un valor de urea, ¿sí? O creatinina urea, automáticamente piensen en esto, ¿no? Porque normalmente, ¿para qué te pondrían en un cuadro clínico una urea, ¿no? Entonces, como que no tiene mucho sentido. Entonces, si la ven es automáticamente, les están poniendo un CURP, ¿no? Entonces, probablemente en la pregunta vaya a ir a que ustedes definan si este CURP les va a indicar hospitalario o les va a indicar ambulatorio. Y el punto de referencia es 2, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la C es de confusión, ¿sí? Si el paciente está desorientado en tiempo, lugar y persona, la U de urea, si es una urea mayor a 20, y ahí es 7 milimoles, en Perú tenemos miligramos por decilitro, 20, respiraciones más de 30 respiraciones por minuto, la B de presión arterial, PAS menor de 90 o PAT menor a 65 y la edad mayor de 65 años, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que es un paciente que está orientado, que tiene una urea en 14, que está con una respiración de 24, presión arterial de 160 y tiene 65 años, ¿cuánto será su CURP? 1, ¿sí? Por tanto, ¿lo puedo manejar ambulatoriamente? Sí, lo puedo manejar ambulatoriamente. Pero en ese mismo paciente, ¿sí? Me ponen en el cuadro clínico, paciente de 70 años que se encuentra desorientado en tiempo. ¿Qué puntaje sería? 2. Por tanto, tiene que ser hospitalizado, ¿sí? Entonces nos orientamos mediante el CURP, ¿sí? Es un buen indicador para ver si es que el paciente se maneja intra o extra. Si el manejo es extra, será con vía oral, ¿sí? Vía oral. Y si el manejo es intra, el tratamiento será endovenoso, ¿sí? Entonces, ahorita en las diapositivas siguientes vamos a ver cómo es ese tratamiento, pero antes de pasar a esa diapositiva, vamos a darles unos tips, ¿sí? Si les hablan de neumonía cavitaria, es estafilococo, ¿ya? Es estafilococo. Y el tratamiento para estafilococo, que es un gran positivo, ¿será ceftriaxona? No, tenemos que dar desde el más chiquitito. ¿Cuál es digamos, el tratamiento más suavecito para un estafilococo? ¿Se acuerdan? El estafilococo está en la piel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dábamos para eso? El más suavecito, la oxacilina, ¿no es cierto? La oxacilina y su derivado oral, que es la dicloxacilina, ¿no? ¿A qué dosis utilizamos la dicloxacilina, se acuerdan? 500 cada 6, ¿no es cierto? Es el más suavecito que tenemos, ¿sí? Si escalamos un poquito más, ¿cuál tendríamos que dar? Las lincosaminas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las lincosaminas? La clinda y la lincomicina, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la dosis de clindamicina? Oral, estamos hablando oral, estamos diciendo que es algo ambulatorio. 300 cada 8, ¿no? 300 cada 8 es la dosis oral, ¿sí? Linco, por si acaso, es endovenoso o intramuscular. No lo vamos a hablar todavía de ello. Si yo quiero escalar un poquito más, porque de repente ya es un MARSA, ¿no? ¿Qué quiere decir MARSA? Meticilino resistente, ¿no? Entonces, ¿qué doy ahí en esos casos? Banco, ¿no? ¿Cuál es la dosis de banco? ¿Se acuerdan? 15 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿no? Dosis estándar, 1 gramo cada 12 horas, ¿sí? En adultos.
Otra alternativa para banco, Linezolid, ¿no? Linezolid, que utiliza una dosis de 600 miligramos cada 12 horas, es otra alternativa. Y otra alternativa tenemos las cefalosporinas de quinta generación, ¿no? La ceftarolina y el ceftobiprol, ¿sí? La ceftarolina y el ceftobiprol, que son las cefalosporinas de quinta generación, que también son útiles contra MARSAs, ¿no? Entonces tenemos esa alternativa. Yendo al tema de neumonía cavitaria. ¿Y en qué paciente, en qué cuadro clínico yo podría sospechar una neumonía cavitaria? En el paciente que haya sido sometido a procedimientos invasivos, ¿sí? El paciente que haya sido sometido a procedimientos invasivos, un paciente intubado, un paciente que le hayan hecho una endoscopía, un paciente que le hayan hecho una broncoscopía y días después debuta con un cuadro clínico de fiebre, de tos, ¿sí? Y en la radiografía yo evidencio un patrón cavitario, ¿no? Formación de cavidades. Entonces el paciente ya sé que es estafilo, ¿sí? Luego, otras características importantes en cuanto a las neumonías, ¿no es cierto? Yo tengo que estimar el riesgo del paciente. Sí, yo tengo que estimar el riesgo del paciente. Y en estimar el riesgo del paciente me refiero que es a estimar el riesgo de desarrollo de pseudomonas, ¿sí? El riesgo de pseudomonas aeruginosas. Y como ya lo habíamos comentado, ¿cuál es ese riesgo de desarrollo de pseudomonas aeruginosas? ¿Se acuerdan? ¿En qué paciente es el paciente prototipo de infección por pseudomonas? El paciente con fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Entonces un paciente, si ya les ponen ahí paciente con fibrosis pulmonar que viene por neumonía, está hospitalizado, le dan tratamiento y no funciona, ¿cuál será el germen causante? Pseudomonas aeruginosas, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esos dos aspectos porque el tratamiento va a variar si es que la sospecha de estafilo o la sospecha de pseudomonas está presente. Es como que separamos a los pacientes que tengan estas condiciones clínicas del resto de pacientes hospitalizados, ¿sí? Porque la terapia empírica cambia. La terapia empírica es una en todos los pacientes, pero yo separo a los que tienen riesgo de estafilo y separo a los que tienen riesgo de pseudomonas, ¿sí? Los tengo que separar. ¿Qué otro riesgo más es para estafilo y para pseudomona? Para ambos, ¿cuál es un riesgo común que comparten estos pacientes? ¿Ah? Uso previo de antibióticos, un paciente que haya recibido, pero ojo, endovenosos, no orales. El uso de antibióticos endovenosos previos, ¿qué más? Que haya estado hospitalizado, ¿ya? Que haya estado hospitalizado anteriormente, ¿sí? Y el otro riesgo es que un paciente que esté en una unidad donde las tasas de pseudomonas o estafilos sean elevadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente que haya estado en UCI previamente, ¿sí? Que haya estado en una unidad de cuidados intermedios o en una unidad de shock trauma en la cual sus niveles de pseudomonas son muy altos, sus tasas de pseudomonas son muy altos, también se implica un riesgo, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso en consideración, pues nosotros definimos nuestro tratamiento empírico, ¿sí? Entonces, tenemos varias posibilidades clínicas, ¿sí? En la parte de arriba, al inicio, vamos a ver qué dice en el paciente ambulatorio, ¿sí? Acá les voy a marcar. Esta parte de aquí dice el tratamiento ambulatorio. No se preocupen de tomar fotos ni nada, porque en la noche les voy a enviar a los delegados las diapos, todas estas diapos, ¿ya? Para que lo puedan repasar en casa. Entonces no se preocupen de tomar fotos. ¿Ya? Entonces, si yo estoy en un contexto clínico de un paciente que me sale con un CURP de 0 o con un CURP de 1, lo manejo ambulatorio, ¿no? Si este paciente estaba previamente sano, o sea, no tiene ninguna comorbilidad, ¿cuáles son los patógenos usuales? Streptococo pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, ¿sí?
Clamidia pneumoniae o Moraxella catarrhalis, ¿sí? ¿Y cuál es el tratamiento empírico que sugieren las guías? Esto es ITSA, ATS, ¿sí? Macrólidos, ¿sí? Macrólidos o tetraciclinas es lo que sugiere la guía norteamericana, ¿sí? Y tetraciclina, ¿cuál es la tetraciclina? Doxiciclina, chicos, ¿ya? A 100 miligramos cada 12 horas es la dosis, ¿ya? Doxiciclina. ¿Monoterapia, doctor? Sí, monoterapia, no se preocupe. Más adelante vamos a ver las dosis, ¿sí? De acitromicina, ¿ya? Esto es guía norteamericana, ¿sí? Para nuestro medio, y por ahí sí podría entrar y sería válido si es que les preguntan, un beta-lactámico también, ¿sí? Un beta-lactámico, ¿sí? Sobre todo porque en el Perú, en Latinoamérica en general, tenemos tasas bien altas de hemófilos, ¿sí? Entonces, se recomienda que utilicemos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, como la amoxicilina ácido clavulánico, ¿sí? Hay que tener mucha precaución, extremadamente precaución. Creo que han hecho neumonía intrahospitalaria en teoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay que tener mucha precaución en neumonía. ¿Por qué? Porque guía MINSA dice que se puede utilizar amoxi como sola 1 gramo cada 8, ¿sí? Todavía lo sigue incluyendo. Ya ningún médico en el Perú usa eso, ni en Latinoamérica probablemente, pero la guía MINSA sí la sigue diciendo. Entonces, por tanto, si en un examen hay esa alternativa y las otras, digamos, son extremadamente disparatadas, o sea, por ejemplo, ¿no? Les pone un cuadro clínico: paciente de 25 años sin comorbilidades, previamente sano, que viene por tos, fiebre, se encuentra en la radiografía, patrón de consolidación, diagnóstico, neumonía. ¿Cuál sería el tratamiento más importante? El más recomendado. Les ponen alternativa A, ceftriaxona, 2 gramos cada 24. Alternativa B, piperacilina, tazobactam, 4.5 miligramos cada 8. Alternativa C, les ponen un distractor, ¿no? Amicacina, 750 cada 8. Alternativa D, amoxicilina, 1 gramo cada 8 vía oral. Esa es la correcta. ¿Ya? Esa es la correcta. ¿Por qué? Porque MINSA aún sigue considerando amoxicilina ácido clavulánico 1 gramo cada 8 como tratamiento para neumonía, ¿ya? En la vida real nos vamos de frente a amoxicilina ácido clavulánico, ¿no? Entonces, si en el examen les ponen amoxi ácido clavulánico, en un paciente con una neumonía leve de manejo ambulatorio, vayan con amoxi ácido clavulánico, ¿sí? La dosis es 875 más 125 cada 12 o 500 más 125 cada 8, ¿sí? Tenemos esas dos presentaciones. Si ven la que dice 800 es 12, si ven la que dice 500 es 8, ¿sí? ¿Estamos claros? La otra alternativa, como les dije, es tetraciclinas, y en tetraciclinas, no se olviden, ¿cuál es la? No se van a confundir con dicloxa, que es lo que siempre me pasa, ¿sí? ¿Ya? Doxiciclina, ¿ya? 100 cada 12, 100 cada 12. Y la otra alternativa son los macrólidos, ¿no? Sobre todo acitro, dosis de 500 cada 24, ¿sí? 500 cada 24. La duración del tratamiento, 7 días, ¿sí? 7 días. Las guías ATS de MINSA y ya la gran parte de guías de práctica clínica a nivel mundial ya ponen de 5 a 7 días, ¿sí? Duración del tratamiento de la neumonía. Sin embargo, MINSA y el Salud siguen con 7 días, ¿sí? Entonces, manejamos un intermedio de 7, ¿ya? Ya no está recomendado dar tratamientos de 14 días, entonces si ven por ahí 14, no, pues, también no va, es mucho tiempo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos si es un paciente que tiene algún grado de comorbilidad? Si no es un paciente previamente sano, ¿no? Si no tiene alguna comorbilidad como diabetes, falla cardíaca, falla renal, enfermedad pulmonar crónica, alcoholismo o es anciano.
Si tenemos esto, los patógenos usuales van a ser el Streptococo pneumoniae y los bacilos gram negativos. Estamos hablando de Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, ¿sí? Y en este caso, lo que recomienda la guía es utilizar fluoroquinolonas, ¿sí? Fluoroquinolonas orales. Y dentro de las fluoroquinolonas orales, ¿cuáles tenemos? Porque les puede venir cipro a dosis de 500 cada 12. Tenemos levo, ¿sí? Levofloxacino a dosis de 750 cada 24. Y tenemos moxifloxacino, dosis de 400, cada 24. Todo eso, chicos, vía oral, ¿sí? ¿Dosis única, doctor? Sí, dosis única. Y la otra alternativa que recomienda la guía es ya en este caso asociar un beta-lactámico con un macrólido, ¿sí? ¿Qué beta-lactámico recomiendan las guías? Pues podemos utilizar las penicilinas semisintéticas como la moxi, o podemos utilizar las cefalosporinas de primera generación o segunda generación, ¿no? Que son segunda cefuroxima, las que le van a poner porque es la más usual, que se utiliza una dosis de 500 cada 12 horas, ¿sí? O, ¿cuál es la más usada, la que tenemos que saber de primera? Cefotaxim, ¿no? Generalmente se utiliza una dosis de 500 cada 8, ¿sí? ¿Qué más? Y en el caso de ancianos, por ejemplo, ya se recomienda, si es un paciente que ya es, digamos, aparte de tener la comorbilidad, es anciano, podemos utilizar piperacilina tazobactam, cefalosporinas o carbapenems, ¿ya? Piperacilina tazobactam, cefalosporinas o carbapenems, ¿ya? Ahora, si es un paciente que vamos a manejarlo dentro del hospital, y es un paciente con NAC, pues ¿cuál es el tratamiento recomendado? Si no está en UCI, si es un paciente que no lo admitimos en UCI, debemos utilizar fluoroquinolonas, pero ya en este caso fluoroquinolonas endovenosas, ¿sí? Y la dosis de la fluoroquinolonas endovenosas es ciprofloxacino 400 cada 12, en el caso del cipro, ¿sí? Podemos utilizar levofloxacino endovenoso 750 cada 24 o 500 cada 12, ¿sí? Tenemos esas alternativas endovenosas. Luego, podemos asociar un beta-lactámico con un macrólido, ¿no? En este caso, el macrólido que utilizaremos, es importante que sepamos de claritromicina, ¿sí? Claritromicina, utilizamos una dosis endovenosa de 500 cada 12, pero nunca sola. Cuando usemos claritro, o si nos viene en una pregunta de caso clínico, claritro, tiene que ir asociado a un beta-lactámico, ¿no? Generalmente una cefalosporina de tercera generación endovenosa. Y ahí tenemos las dos alternativas principales, que son ceftriaxona a dosis de 1 gramo cada 12 o 2 gramos cada 24, o ceftazidima, ¿sí? Que utilizamos a una dosis de 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? Que son las principales penicilinas. También podríamos utilizar una penicilina semisintética endovenosa o intramuscular, como podría ser, por ejemplo, ampicilina, ¿sí? Ampicilina, que podemos utilizarlo 1.5 gramos cada 12 horas, ¿sí? Y en el caso de que el paciente ya se encuentre en UCI, ¿sí? ¿Cuáles son el tratamiento indicado? Beta-lactámicos más macrólidos, que ya les dije, o fluoroquinolonas, o piperacilina tazobactam, o meropenem, o cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación más fluoroquinolonas, ¿sí? Cefepime utilizamos a una dosis de 1 gramo cada 8 horas, ¿sí?
O también podemos utilizar un beta-lactámico asociado a un aminoglucósido, ¿sí? Un beta-lactámico asociado a un aminoglucósido. Dentro de los aminoglucósidos tenemos dos, ¿no? Amicacina y gentamicina, ¿sí? En el caso de que nosotros utilicemos amicacina, generalmente la dosis usual es 1 gramo cada 12 de amicacina o 500 cada 12, ¿sí? Generalmente la dosis en niños es 7.5 miligramos cada 12 o 15 miligramos cada 24, ¿sí? Y en el caso de gentamicina, nosotros utilizamos una dosis también que puede ser cada 24 o hasta cada 8. En el caso que utilicemos cada 24, utilizamos de 5 a 7 miligramos por kilo de peso. ¿Ya? De 5 a 7 miligramos por kilo de peso en la dosis de cada 24 horas, o de 1.5 a 2 miligramos por kilo cada 8 horas, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos dos aminoglucósidos pueden ser utilizados. Sin embargo, para neumonía se prefiere amica por encima de genta, ¿sí? Sin embargo, para neumonía se prefiere amicacina por encima de gentamicina porque llega mejor a pulmón amicacina que gentamicina, ¿sí? Otras alternativas que me pueden recomendar es el uso de beta-lactámico más aminoglucósido más una fluoroquinolona respiratoria, ¿no? Estamos hablando de levofloxacina, ¿sí? Y dependiendo de que nosotros sospechemos MARSA, pues utilizamos vancomicina o linezolida, ¿sí? Y básicamente tenemos esos tratamientos, ¿sí? Si vemos aquí abajo, ya nos indica un tratamiento para neumonías atípicas, ¿sí? Y para neumonías atípicas, el tratamiento de elección, generalmente nosotros podemos manejar macrólidos de primera línea, pero también podemos utilizar fluoroquinolonas, ¿sí? O doxiciclina inclusive, ¿ya? Y para lo que es viral de influenza, pues utilizamos el oseltamivir, ¿sí? Si es una influenza, podemos utilizar oseltamivir, ¿ya? Ahora, yendo ya más a pequeños, a niños, si tenemos un niño que es de 1 mes, recién nacidos de 1 mes, tenemos que utilizar ampicsulbactam como primera línea, ¿sí? Porque en estos niños es más frecuente las neumonías por estreptococos del grupo B y luego Haemophilus influenzae. Entonces, en virtud de eso, el tratamiento empírico de primera línea para niños de 1 mes es ampicsulbactam, ¿sí? En niños de 1 a 3 meses, los tratamientos de elección en primer término son los macrólidos y entra trimetoprim sulfamethoxazol como una alternativa, ¿sí? Ahora, niños entre los 3 meses y 6 años, pues podemos ya utilizar amoxicilinas o cefalosporinas, ¿sí? Ya entre la amoxicilina ácido clavulánico y también la ampicilina sulbactam. Y en niños ya mayores de 6 años hasta los 12 años de edad, que a partir de los 12 ya damos tratamiento de adulto, pues de primera línea utilizamos macrólidos, ¿sí? Cefalosporinas o amoxicilina más ácido clavulánico, ¿sí? Entonces tenemos esos fármacos. No olvidemos que dentro de los macrólidos la eritromicina también es parte del tratamiento, digamos, dentro de los fármacos que podemos utilizar. Lamentablemente en el Perú ya no lo utilizamos mucho por las tasas tan elevadas de resistencia que tenemos a este tipo de tratamientos, ¿sí? Esto más bien es adaptado del libro de Cuña de manejo antibiótico esencial del año 2013, que es algo parecido, ¿no? Lo coloca de que en el caso de que utilizamos tratamiento endovenoso, ¿sí? Podemos utilizar levofloxacino o moxifloxacino o doxiciclina, pero no oral, sino endovenosa, ¿sí? Tigeciclina también es una buena alternativa, ¿sí? O combinar una cefalosporina de tercera generación más una tetraciclina o un macrólido, ¿sí? Una cefalosporina de tercera generación más doxiciclina o más un macrólido, ¿sí? Ahí dices acitromicina 500 endovenoso, ¿sí? Recordar que no tenemos disponible en el Perú.
tenemos claritromicina, ¿sí? Por si acaso. Ahora, luego vamos a ver acá el tema de las dosis que les estoy dejando para que tengan en cuenta, ¿sí? Como les dije, se les voy a pasar los archivos para que no tengan ningún problema en el manejo. Entonces, para terminar este tema, ¿sí? Si me ponen un cuadro, si les ponen, por ejemplo, un cuadro clínico, ¿ya? Digamos, ¿cómo sería un cuadro clínico? Digamos, paciente de 70 años de edad que viene por emergencia, refiriendo un tiempo de enfermedad de 3 días, ¿sí? El paciente, 3 días de tos, sensación de alza térmica y dolor de espalda, ¿ya? Tipo punzada. Al examen clínico se evidencia crépitos basales derechos, paciente despierto, orientado en tiempo, espacio y persona, tiene una creatinina en 1.4 con urea en 25, ¿sí? Presión arterial 170. ¿Cuál sería el manejo más apropiado para su paciente? ¿Ah? Ya, entonces, ¿ustedes qué van a hacer a continuación? Chequear las alternativas. ¿Y qué es lo que harían primero en las alternativas? Eliminar todas las que tengan oral. De plano, ¿por qué? Porque el CURP es 2, por la urea y por la edad, ¿sí? Eliminan las que dicen oral, se quedan con las endovenosas, ¿sí? Entonces, hasta el momento en el cuadro clínico, la única comorbilidad que tiene el paciente, ¿cuál es? La edad, ¿no? Porque no nos ha dicho, nos debería decir si es que es hipertenso, si es que es diabético, si es que tiene falla renal, si es que tiene antecedentes de enfermedad pulmonar, pero no, es aparente anteriormente sano de acuerdo al cuadro clínico, ¿ya? Cuando les ponen un cuadro clínico en el examen, no se puede suponer nada, tiene que estar escrito. Y si no está escrito, es que eres normal, ¿sí? Doctor, pero no me puso si es que tiene un soplo y de repente era entonces es que es normal, si no te he puesto es que es normal. Ya no le den muchas vueltas en la pregunta, porque si no, simplemente lo que diga ahí, ¿ya? Entonces, solamente tiene esa comorbilidad. Entonces, si yo regreso, es un paciente anciano, ¿sí? Entonces, y yo le voy a hacer un manejo. El paciente ameritará ir a UCI, tiene un CURP de 2, ¿no? Generalmente para manejo UCI, cuando yo pienso en mandar un paciente, si bien es cierto, ya les he dicho que el SmartCop es el más importante, pero definitivamente no les va a venir SmartCop en una pregunta de examen de pregrado, ¿ya? Entonces, entonces el paciente no tiene ninguna comorbilidad, ese paciente lo voy a manejar en UCI, no, lo voy a manejar en sala, en piso común, ¿no? Con observación. Entonces, pues, hago memoria y pues, ¿qué le podría dar, no? Entonces tengo que buscar si es que hay una fluoroquinolona endovenosa como tratamiento, ¿sí? Si por ahí me dice veo levo, veo moxi, esa es la respuesta correcta. Otra alternativa, ¿cuál sería? La combinación, que me combine una cefalosporina con una macrólido, ¿sí? Que me combine una cefalosporina con un macrólido o que me combine una cefalosporina con una tetraciclina, ¿sí? Para el manejo. Entonces tengo que buscar eso, ¿sí? Si me pone, por decirles, ya que es un paciente anciano, que lo estoy manejando dentro del hospital, veo que me ponen ceftriaxona 2 gramos cada 24, no es la correcta. ¿Por qué? Porque es anciano. Si fuera joven, con neumonía, ¿ya? Y yo lo he hospitalizado para tratamiento endovenoso, sí le podría dar ceftriaxona sola, porque no tiene comorbilidades, ¿sí? Pero en el caso de paciente, no. Entonces yo le tengo que dar combinación de cefalosporina más un macrólido o una cefalosporina más una tetraciclina, ¿sí? O algún otro betalactámico, ¿no? Me podrían colocar, digamos, en una pregunta, en una alternativa, quizás me podrían colocar ampisulbactam y también podría ser una alternativa correcta, ¿sí? Pero siempre asociándolo a macrólidos o una fluoroquinolona sola, ¿sí?
Entonces, básicamente va a ser así. Ahora, si es un paciente ya para manejo en unidad de cuidados intensivos, descarten, aparte de descartar todo lo que esté en oral, descarten todo lo que sea monoterapia. Para ya paciente que está en cuidados intensivos, olvídense, no existe monoterapia. Siempre tiene que ver de que haya dos tipos de fármacos, ¿sí? Y cuando hagan ustedes una combinación de dos tipos de fármaco, nunca se combinan fármacos del mismo tipo. Nunca se combinan fármacos del mismo tipo. Y es importante que ustedes sepan eso, y como es importante que sepan eso, de repente les pueden poner así en el examen para hacerlos confundir, ¿no? Para ver qué tanto saben eso. Por ejemplo, ¿qué no sería una combinación adecuada? Un ejemplo de betalactámico es la cefalosporina, ¿sí? Otro ejemplo de betalactámico es la ampicilina sulbactam. Entonces no podemos combinar ampisulbactam con ceftria porque es dar pan con pan, ¿no? Tampoco puedo combinarlo con piperacilina tazobactam porque también es una betalactámico. Tampoco lo puedo combinar con los carbapenems porque los carbapenems también tienen un anillo betalactámico entre su composición, ¿sí? Entonces, los betalactámicos, ¿con qué los puedo combinar? Los puedo combinar con aminoglucósidos, amicacina, gentamicina. Lo puedo combinar con tetraciclinas, ¿sí? Doxiciclina. Lo puedo combinar con macrólidos, ¿sí? Y lo puedo combinar con quinolonas, ¿ya? Con eso lo puedo combinar. También lo puedo combinar obviamente con con linezolid, ¿sí? Con fármacos para este tipo de patógenos, ¿sí? Ahora, cuando yo sospecho MRSA, ya vimos cuál es el tratamiento, ¿sí? Vancomicina o linezolid, si es que hay sospecha de MRSA. Y si es que hay sospecha de pseudomonas, ¿ya? Si es que hay sospecha de pseudomonas, como podemos ver aquí, si bien es cierto, no es un tratamiento de neumonía aguda comunitaria, pero vamos a aprovechar para recordarles el tema de neumonía intrahospitalaria. Cuando es una pseudomonas, le tengo que dar fármacos antipseudomónicos. Y los fármacos antipseudomónicos, empezando de los más chiquitos a los más grandes, en efectividad tenemos a las cefalosporinas antipseudomónicas, ¿sí? Y dentro de las cefalosporinas antipseudomónicas tenemos la única cefalosporina de tercera generación antipseudomónica es la ceftazidima, ¿sí? La única cefalosporina de tercera generación antipseudomónica es la ceftazidima, ¿sí? Pero en la ceftazidima, para que se vuelva antipseudomónica, cambia la dosificación. Y la dosificación ya no es 1 gramo cada 8, sino 2 gramos cada 8 horas, ¿sí? Anótenlo, es 2 gramos cada 8 horas en el caso de ceftazidima para volverla antipseudomónica. Cuando yo no lo doy como antipseudomónico, yo le tengo que dar 1 gramo nada más, ¿sí? 1 gramo. Ahora, las otras ya viene la de cuarta, ¿no? Cefepime 1 gramo cada 8, o si es paciente muy grave 2 gramos cada 8, cefepime. También puedo utilizar las cefalosporinas de cuarta generación, perdón, las de quinta generación y las de sexta generación, pero no les van a preguntar esas porque no, o sea, son muy novedosas, ¿sí? Pero es importante que sepan que hay, ¿ya? Las que ya les dije, la ceftarolina y el ceftobiprol, y la de sexta, que es el cefiderocol, ¿sí? El cefiderocol. Luego, ¿qué otra más tenemos de tratamiento para las pseudomonas? Podemos utilizar quinolonas también. Las quinolonas también tenemos quinolonas antipseudomónicas, ¿sí? Y dentro de las quinolonas antipseudomónicas tenemos a cipro, alevo y amoxi, ¿sí? Acipro, alevo y amoxi, dentro de las antipseudomónicas. Luego, los aminoglucósidos también son antipseudomónicos, ¿sí? Los aminoglucósidos también son antipseudomónicos. ¿Y qué otros antipseudomónicos más tenemos? Los principales y los que probablemente les van a preguntar en neumonía intrahospitalaria son los carbapenems,
¿sí? También son antipseudomónicos. Y tenemos dentro de los carbapenems al meropenem, al imipenem y al ertapenem, ¿sí? La diferencia del el ERTA se puede utilizar intramuscular, a diferencia de los otros. El imipenem se utiliza una dosis de 500 cada 6 o 1 gramo cada 8, y el meropenem se utiliza a dosis de 1 gramo cada 8. ¿Ya? Y en estos casos se prefiere la infusión extendida, ¿no? ¿Les han hablado de eso en teoría? ¿De la infusión extendida? Ya, entonces olvídense de la infusión extendida, no he dicho nada. ¿Ya? Entonces, básicamente son esos los principales fármacos antipseudomónicos. Sin embargo, también por ahí fosfomicina es antipseudomónico, si por ahí les ponen quizás, fosfo también es un buen antipseudomónico, ¿ya? Entonces, en neumonía tenemos eso. Entonces, ¿qué es importante que repasen en su casa, ya? Lo que van a repasar en su casa. Repasen escalas de valoración para definir cuál se maneja en casa, cuál se maneja en hospital, cuál puede ir a UCI. Luego repasen qué tratamiento yo le podría dar en cada uno de estos contextos. Y en el tratamiento que yo le voy a dar en cada uno de estos contextos, qué paciente tiene factor de riesgo para MARSA y qué factor de riesgo tiene para Pseudomonas, y cuál es el tratamiento cuando yo encuentre un MARSA y cuál es el tratamiento cuando yo encuentre Pseudomonas. Eso es lo que tienen que repasar. Si saben bien eso, ya lo hicieron, ¿ya? Es lo importante. Ya. Ya, vamos a ir a RCP, ¿sí? Ya. Ahí, vamos a hacer un pare de 1 minuto. ¿Hay máquina para Coca-Cola? Ya, voy a ir porque No te puedes volver.